Muy buenas a todos, bienvenidos a la primera partida de la tercera ronda, es la que ha terminado y es una partida muy interesante. Se juntan dos generaciones, por un lado con piezas blancas tenemos a Levon Aronian y con piezas negras al jovencito gran maestro local, ya que se está jugando este torneo Grand Prix en Alemania, al menos este primer evento de un total de 3. Vincent Keimer. Hemos traído partidas sobre este joven y prometedor jugador que, bueno, pues de hecho ya está ahí jugando los torneos más importantes. Una partida muy buena. Ya en el tablero por parte de Aronian, E4, a lo que Keimer responde con la defensa Caro-Kann, D4, D5, y aquí quizás lo más jugado es la variante del avance junto con caballo C3, aunque se opta por la variante del cambio. E por C5, C por D5 y tras estas jugadas alfil D3, caballo F6 y H3 teniendo, bueno, pues cierto control sobre la casilla de G4 y evitando quizás que alguna de las piezas negras pues pueden ocupar dicha casilla molestando. La partida continúa con caballo C6, tocando al peón de D4 y aquí caballo F3 para defenderlo. El tema es que haciendo esta jugada caballo F3 las negras jugaron caballo B4, bueno, pues intentando ganar la pareja de alfiles. Podríamos pensar para las blancas jugar C3, ya que, bueno, pues tiene el mismo propósito, defender en D4 y evitar que las negras jueguen caballo B4, pero no obstante pueden jugar esta ruptura directamente central con E5 y, bueno, pues aunque no se esté ganando la partida, el tema es que las blancas pierden algo de centro. Por lo tanto, una cosa por la otra y Aronian decide jugar caballo F3, caballo B4 y tras estos movimientos, bueno, pues se decide seguir desarrollando entregando la pareja de alfiles. De momento Keimer retrasa dicha captura, G6, caballo E5, adelantando un caballo pues bastante interesante en la posición y tras jugar A6, enroque en corto. La partida continúa con alfil G7, torre E1 y tras enroque en corto, ahora por parte de las negras, se juega alfil G5 con nueva jugada de desarrollo y finalmente tras varios movimientos venimos a esta posición y caballo por D3. El tema es que Aronian no captura con el caballo y hace un doblaje de peones pues bastante raro, pero bueno, se abre la columna C, se me abre la columna E que ya tiene presencia con una de sus torres y además este peón sobre todo de D3 pues bueno, junto con el de D4 no controla casillas para el caballo como está en E5, C5, pero el caballo de D3 quizás evita pues en algún momento, a lo mejor no ahora, pero pues podría ser interesante algún salto del caballo pues a las casillas de C4 o E4, aunque a lo mejor ahora sería demasiado temprano. No obstante, bueno, pues tras estos movimientos Keimer juega a dama B6, tocando el punto de D4 y B2, y aquí Aronian decide volver con el caballo defendiendo pues uno de las dos casillas. La partida continúa con E6, quizás para reforzar este peón de D5, ya que, bueno, pues en caso de que haya cambios, uno de los caballos podría capturar en dicha posición, olvidándose o dejando indefenso este peón. Keimer no va por él, decide reforzar la defensa del peón D5. En caso de jugar dama por B2 quizás las cosas se complicarían, ¿no? Caballo A4, el caballo está defendido, toca la dama y a dama 3 aquí ya caballo B6 pues puede ser ciertamente molesta para las piezas negras, ¿no? Se toca torre y alfil y bueno, pues de alguna manera también el alfil en F4 puede estar metiendo presión. Y otra de las opciones para las piezas blancas, en vez de jugar caballo B6 directamente, es jugar torre B1, bueno, pues pensando que en caso de capturar por parte de las negras, la dama quedaría atrapada. No obstante, bueno, pues tendrían que capturar en B2. La partida, por lo tanto, continúa con E6 y tras estas jugadas caballo A4 defendiendo en B2, tocando a la dama en B6 y tras estos movimientos se centraliza y se lleva a D6. La partida continúa con dama D2, como vemos se conectan las torres, también el alfil bueno, pues está defendido y la diagonal, por lo tanto si viene a F4, bueno, pues tendría bastante control sobre varias casillas de la defensa de las piezas negras, tocaría a la dama y quizás Aronian ya está empezando a ganar un poquito de espacio aprovechando que ha completado el desarrollo, una de las torres pues vendrá esta columna abierta y quizás el problema que tienen las piezas negras es cómo desarrollar el alfil. De momento se juega a 5, pensando aquí en jugar B5, quizás podríamos intentarlo ahora para
intentar buscar el desarrollo por parte del alfil de casillas blancas a B7, la línea podría continuar con alfil F4, la dama se tiene que retirar, por ejemplo, a B8 y caballo C5, pues bueno, está evitando alfil B7 y las blancas pues están bastante sólidas y mejor, ¿no? De momento se juega a 5, también por parte de las negras quizás evitan dama b4 o también pueden jugarlo para buscar, si no simplificar la posición, quitar algo de material y así, bueno, pues buscar opciones más igualadas. Tras estas jugadas, torre a C1 ocupando mientras tanto la columna abierta y alfil de 7 para completar el desarrollo y al menos pues dar actividad al alfil, que además tocaría el caballo de A4. En esta posición, si pensamos para las piezas negras en jugar dama B4 buscando este cambio que hemos comentado, pues tras los cambios realmente no se consigue mucho, ¿no? Caballo B6 estaría ganando la calidad. Y como vemos hay doble ataque por parte de las blancas en la casilla de C8, por lo tanto si la torre captura en B2 el peón podrían perder una pieza y a torre quizás B8 pues alfil F4 sería bastante molesta en la posición. Bueno, la partida continúa con alfil D7 como decimos tocando el caballo de A4, caballo C5 tocando en B7 y tras estas jugadas B6 expulsando al caballo. Es ahora cuando Aronian juega alfil F4, la dama prácticamente sin casillas, ya que bueno, pues tiene la de C6, pero podría venir algún tipo de descubierta, por lo tanto se retira a E7 y caballo por D7. Hay dos opciones para recapturar. Con la dama no es del todo bueno, ya que una de las torres podría entrar en C7 apoyado por el alfil, pero tras caballo por D7 pues va a pasar lo mismo, ¿no? En esta posición anterior, si pensamos aquí caballo B7 mejorando la posición del caballo, pues realmente se está quedando encerrado sin casillas el caballo tras caballo E8, ¿no? La casilla de C5 pues no sería posible, torre A7 atacaría al caballo y bueno, pues tampoco tendría esta casilla de D6 gracias a que caballo E8 junto con la dama defienden dos veces la casilla y es insuficiente para sacar el caballo. No obstante, bueno, pues Aronian sigue con caballo por D7 y tras caballo por D7 queda libre la casilla de C7 y es donde va a empezar a meter presión en la posición que ya tiene cierta ventaja. Torre C7, torre FC8 para, bueno, pues que haya cambios y que las negras se puedan adueñar de la columna abierta y torre C1 defendiendo. Dama D8 volviendo a atacar, dama C2 volviendo a defender y aquí ya vienen capturas. Torre por C7, se cambian damas también y tras los mismos cambios la partida continúa con torre D8 defendiendo al caballo de D7. Si queremos sacar en esta posición el caballo pues sería bastante difícil, ¿no? Por ejemplo caballo F6, la línea podría continuar con torre B7 y bueno, pues con bastante presión por parte de las blancas. Torre D8 defiende al caballo, queda, es verdad, la torre muy pasiva, pero el tema es que, bueno, pues la partida continúa, ¿no? Aronian presiona el punto de B6, de momento defendido por el caballo, y tiene una posición pues bastante sana en la posición. Rey F8 trayendo el rey a la defensa y tras alfil D6 jaque el rey se coloca en E8 y llega a defender, como vemos, pues una vez el caballo que está atacado por parte de la torre. Esta torre podría quizás liberarse por la columna abierta, pero el tema es que también, y como veremos en alguna línea, el rey ha quedado ciertamente encerrado en esa posición. Tras estas jugadas la partida continúa con caballo E5, alfil por E5 y tras peón por es cuando se decide jugar torre C8. El caballo, como vemos, pues de momento tampoco, bueno, podría venir a esta casilla, puede venir algún cambio, tampoco está con buenos saltos, todo bastante bien defendido por parte de las blancas y quizás Keimer la única opción va a ser esta columna abierta que dispone, ¿no? En caso de jugar, por ejemplo, caballo C5, quizás sería muy interesante para las negras salvando o liberando el caballo, pero bueno, es muy difícil de hacer, ¿no? La línea podría continuar con torre 7 jaque y tras rey F8
torre por E6 y jaque a la descubierta, por lo tanto hay que entregar material o al menos un peón, el rey se retira a G8 y tras estas jugadas la torre vuelve a 7 y bueno, pues siguen por debajo las piezas negras, pero quizás este caballo pues algo más activo, ¿no? Recuperaría material con caballo de 3, pero no obstante las blancas siguen mejor. Por lo tanto se decide probar con la torre en C8 y tras estos movimientos de momento D4 y aquí rey D8 para, bueno, pues centralizar más el rey y que la torre finalmente pueda salir. Aquí Aronian juega torre A7, un movimiento muy sutil, ya que aunque no ocurre en la partida, la idea es jugar torre A8, por lo que va a venir o pudiese venir a continuación. Torre C4 atacando en D4 y tras estas jugadas B3 atacando la torre. La torre se retira dando un jaque y si hubiese capturado en D4, de ahí había venido este movimiento, bueno, pues anticipándose en A7, torre a 8 jaque y aquí única entregar la pieza para, bueno, pues dar la casilla al rey y que no haya temas de mate. El tema es que las negras estarían con pieza de menos y habrían perdido la partida. Por lo tanto, torre a 7 evita que puedan venir capturas al menos en esta posición. La torre de Keimer tiene que estar pendiente de la defensa en C8. Se daba un jaque, como decimos, en C1, rey H2 y ahora la idea de Aronian es empezar a empujar los peones junto con el rey. Tras estas jugadas de momento H6, rey G3, torre C3, jaque, F3 evitando el jaque y ahora Keimer empieza a ir a venir. H4 ya por parte de Aronian, torre C8 y tras jugarse H5, si se captura pues tienes rey H4 quizás ganando bastante material pues rápidamente, la posición se abriría en el flanco de rey, se juega nuevamente torre C6 y tras estos movimientos, bueno pues rey H4 por parte de Aronian dando el peón de G2 libertad para moverse, ¿no? De momento nuevamente torre C8, G4, rey E8 y tras estas jugadas F4. La partida continúa con rey D8, se mueve la torre o se mueve el rey y tras H por G6, peón por parte de las negras, parece que las blancas no van a pasar, pero realmente, bueno, pues Aronian lo tiene todo calculado, juega G5, H5 cerrando la posición y con este movimiento F5, bueno, pues Vincent Keimer decide abandonar y realmente poco se puede hacer para las negras. Como hemos visto, el caballo prácticamente estaba sin movimientos, la torre iba y venía en la columna C, torre A8 era una de las amenazas, el rey también de alguna manera pues defendiendo al caballo y a cualquier movimiento como G por F5 pues las blancas contarían con un peón pasado. Antes de capturar incluso en H5 tienes G6 y tras rey E8 viniendo a la defensa, bueno, pues lo que consiguen las blancas antes de esa captura, como comentamos, es crear una barrera para que el rey no pueda pasar. También el caballo pues lo tiene de difícil y además se abre la séptima para que la torre tenga control sobre toda la fila y ahora es cuando capturarían en H5. Las negras habrían conseguido un peón pasado, pero bueno, pues no serviría para mucho y si torre C2 viniendo a dar algún jaque, simplemente torre A8 con jaque, entregando el caballo finalmente y tras nuevo jaque, pues el rey tiene que venir a D7, ¿no? G7 ya en la posición y aunque des algún jaque, el rey simplemente pues puede escapar o quizás incluso a F6, mejor para evitar más jaques y aunque se evite la coronación, pues entregaría una nueva pieza. Aronian se ha impuesto claramente a Keimer y vamos a ver lo que sucede en próximas partidas. Un saludo, chao.